Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase de Estadística 1. La primera clase fue de Estadística Descriptiva y esta segunda clase es sobre teoría de probabilidad. Vamos a empezar definiendo algunos conceptos que van a hacernos falta para entender esto de la probabilidad. Y el primer concepto que vamos a ver es el experimento aleatorio. El experimento aleatorio es aquel en el que al repetirlo en condiciones uniformes, o sea, de la misma manera, un determinado número de veces, que vamos a llamar n minúscula, no va a ser posible predecir con exactitud el resultado de una realización en particular. Pero los experimentos aleatorios sí tienen características similares que les dan sentido, y una es que es posible repetir ese experimento en forma uniforme, si está bien definido, por supuesto, un número n de veces. Y en esas n veces que repetimos el experimento no vamos a saber cuál va a ser el resultado individual, pero sí vamos a poder describir el conjunto de todos los resultados posibles. O sea, vamos a saber cuáles son todos los posibles resultados del experimento. Y a medida que este experimento se repite, los resultados, si bien son distintos de repetición a repetición, va a aparecer, va a empezar a mostrarse un modelo definido de regularidad. Esas características que hacen que el experimento sea aleatorio, que se llama experimento aleatorio, son las que le dan sentido como tal. Cada experimento aleatorio va a tener entonces un conjunto posible de todos sus resultados que le vamos a llamar S. Se llama espacio muestral, la letra con la cual la definimos es la letra S. Ejemplos de experimento y espacio aleatorio. El primero es el que se nos ocurre eh, naturalmente, ¿no? Lanzar una moneda al aire y ver qué sale, o cara o seca. Acá tenemos los dos posibles resultados de ese experimento que constituyen el espacio muestral S. El segundo experimento es sacar una pelota de un baúl de pelotas rojas, amarillas y negras. Por supuesto que si tienen pelotas de esos tres colores no voy a poder sacar más que una pelota amarilla, una roja o una negra. Por lo tanto, esos tres sucesos son los que constituyen el espacio muestral S. Otro experimento podría ser lanzar dos monedas al aire y ahí los sucesos posibles son la combinación de cara con cara, seca con seca, cara con seca o seca con cara. Estos son cuatro sucesos posibles que conforman el espacio muestral S del experimento lanzar dos monedas. Otro experimento podría ser lanzar un dado. El espacio muestral está constituido por los 6 números de cada cara de ese lado. El quinto ejemplo que planteamos es sacar el nombre premiado de una lista de amigos. Imagínense que ponemos 6 papelitos con los 6 nombres de 6 amigos en una bolsa y queremos ver quién se gana el chocolate. Bueno, esos 6 nombres son los casos posibles o los 6 sucesos que conforman el espacio muestral. Otro experimento podrían ser lanzar una pelota a un cesto de básquet y los resultados acá serían encestar o no encestar la pelota. Vamos entonces a definir qué es esto de los sucesos. Dijimos que son los elementos que conforman el espacio muestral. Esos sucesos que acabamos de nombrar eran sucesos simples y el suceso simple sería la mínima desagregación del resultado posible, pero nosotros también podemos conformar un suceso asociado, por supuesto, a un experimento aleatorio como un conjunto de resultados posibles. Por ejemplo, que ocurran exactamente 4 caras al lanzar 4 veces una moneda, de tal forma que ese suceso asociado está conformado por las 4 caras, o bien en el experimento de tirar un dado al aire, el suceso asociado puede ser que me aparezca un número par. Entonces, los sucesos simples son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero el suceso asociado, número par, estaría compuesto por el 2, el 4
y el 6. Vamos a ver ahora las teorías de probabilidad. Hay dos grandes teorías de probabilidad que son las siguientes: la teoría clásica de probabilidad y la teoría o definición frecuencial de probabilidad. Y aunque en la resolución de una probabilidad la operación matemática que hagamos es la misma, porque va a ser una división, un cociente entre dos números, la teoría clásica de probabilidad establece que una probabilidad es el cociente entre un número de casos favorables al suceso en cuestión y un número de casos posibles. Y acá hay una condición muy importante, que es que los casos posibles tienen que ser equiprobables. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sucesos posibles tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Si eso ocurre, podemos o estamos en condiciones de calcular una probabilidad a través de la teoría clásica. Los ejemplos más clásicos de esto son los juegos de azar. Por ejemplo, tiramos un dado al aire y, bueno, por supuesto, si es un dado que no está viciado, la probabilidad de obtener un número par va a ser 3/6. ¿Por qué? Porque son 3 casos favorables, el 2, el 4 y el 6, y 6 casos posibles, que serían los 6 números del dado. Esto nos da un medio y esa probabilidad la hemos calculado con la teoría clásica de probabilidad. Pero es importante volver a remarcar esto, que en este dado, que no tenía que estar viciado, todas las caras del dado generaban un suceso de igual probabilidad de ser elegido. O sea que había el 1, el 2, el 6, todos tienen un sexto de probabilidad de ser elegidos, son equiprobables. La otra teoría es la teoría frecuencial de probabilidad o definición frecuencial de probabilidad, y acá hay una palabra que seguramente les recuerda a la clase anterior, que es la frecuencia. Y lo que nos dice la teoría es que la frecuencia relativa presenta regularidad estadística a medida que el n aumenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo pienso en la frecuencia absoluta f de a dividido n, o sea que estoy hablando de la frecuencia relativa, cuando ese n es lo suficientemente grande, esta frecuencia relativa tiende a la probabilidad. O sea que el límite de la frecuencia relativa es la probabilidad cuando el n tiende a infinito. Por supuesto que no podemos establecer un número tan certero o tan seguro de n grande, pero sí hay que pensar que a medida que el n crece, esa frecuencia relativa se acerca cada vez más a la probabilidad. Vamos a la mitad del número de tiradas, de tal manera que el último, por ejemplo, con 200 tiradas tenemos 101 caras y el cociente nos daría 0,51. Ahora sí, y bueno, fíjense que en el eje de las X tenemos el número de tiradas de 0 a 200, en el eje de las Y tenemos la frecuencia relativa definida en términos de proporción, de 0 a 1, podríamos haberla definido en términos porcentuales y el extremo en lugar de ser 1 sería de 100. Y fíjense que al graficar o al ubicar los puntos de estas frecuencias relativas para cada número de tiradas, esta proporción cada vez más se estabiliza alrededor del 0,5. Esta regularidad estadística es lo que estábamos marcando dentro de la teoría frecuencial de probabilidad, y podemos resumirlo diciendo que a medida que aumenta el número de tiradas, el n, ese n minúscula que era la cantidad de veces que repetíamos el experimento, la frecuencia relativa se estabiliza en 0,5, por lo cual el 0,5 lo podemos pensar como que es la probabilidad de cara, cuando el n es... Bueno, vamos a hablar ahora de las propiedades de la probabilidad. Y hay dos grandes propiedades, son bastante intuitivas y todo el mundo las conoce, aunque no las haya visto escritas de esta manera. La primera me dice o establece el campo de variación de la probabilidad.
y a nadie se le ocurriría en este punto pensar que la probabilidad puede ser de un 150% o puede ser negativa. Por lo tanto, lo que viene a decirnos esta probabilidad es algo bastante evidente, que es que cualquier probabilidad varía entre 0 y 1. La segunda gran propiedad de la probabilidad nos dice que justamente cuándo o en qué situaciones toman los valores extremos. La probabilidad toma esos valores extremos de ese campo de variación, que sería el 0 y el 1. Bueno, el 0 lo va a tomar cuando A es un suceso imposible, o sea, un suceso que no se puede presentar. Si yo dijera cuál es la probabilidad de sacar un 20 en una tirada de dado, bueno, como 20 es un suceso imposible, esa probabilidad tendría un valor de 0. Y el otro extremo del campo de variación, que es el 1, está dado por la probabilidad de los sucesos seguros o ciertos. O sea que si A fuera un suceso seguro o cierto, esto quiere decir que se da siempre, entonces la probabilidad sería igual a 1. En el caso del dado, uno podría decir, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un número de cara menor a 7? Bueno, siempre va a ser menor que 7 porque el dado tiene hasta el 6. Por lo tanto, la probabilidad de ese suceso, número menor que 7, sería de 1. Y ahora vamos a ver las reglas de probabilidad. Y estas son dos reglas que nos van a ayudar a manipular a través de cálculos las probabilidades según sea nuestro objetivo. Estas dos reglas se denominan regla de la suma y regla de la multiplicación o producto. Se usan para cosas distintas. La regla de la suma se usa para averiguar cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B. Y la regla de la multiplicación se utiliza para averiguar cuál es la probabilidad de que ocurran dos sucesos en forma simultánea, o sea, que ocurra A y B simultáneamente. En el caso de la regla de la suma, vamos a tener dos alternativas de regla en donde tenemos que preguntarnos si los sucesos A y B son mutuamente excluyentes o no. ¿Qué quiere decir que un suceso sea mutuamente excluyente de otro? Bueno, que si se presenta uno, no puede presentarse en forma simultánea el otro. O sea que mientras se presente uno, el otro no se va a presentar. Y la otra regla, que es la regla de la multiplicación o del producto, amerita que nos preguntemos si los sucesos A y B son independientes o no. ¿Qué quiere decir que sean independientes o no? Bueno, que la ocurrencia de A está relacionada con la ocurrencia de B. Tiene algo que ver o depende su valor de probabilidad de la ocurrencia de B. Estos serían sucesos dependientes y por lo tanto, obviamente, cuando A no tiene nada que ver con la ocurrencia de B, los sucesos serían independientes. Vamos a empezar a ver entonces la regla de la suma. Y dijimos que tenía dos situaciones posibles. La primera es la regla de la suma para sucesos no mutuamente excluyentes. En este caso tenemos dos conjuntos, el A y el B. El conjunto A, en nuestro ejemplo, son los oros de un mazo de cartas. Bueno, aquí en realidad hay 12 oros, están escritos 4 nada más. Son 12 oros. Y el suceso B está definido por los cuatros de un mazo de cartas. En este caso sí son 4 cuatros. El 4 de oro, el 4 de espada, el 4 de copa y el 4 de bastos. Entonces, ¿por qué decimos que los oros y los cuatros son sucesos no mutuamente excluyentes? Porque hay una carta, que es el 4 de oro, que pertenece al conjunto de los oros y también pertenece al conjunto de los cuatros. O sea que esta intersección entre A y B es distinta al conjunto vacío. Hay un elemento, en este caso uno solo, el 4 de oro, que pertenece a los dos conjuntos. Muy bien. ¿Cómo tenemos que empezar a razonar esto para llegar a
enunciación de la regla de la suma. Primero pensemos en términos de frecuencias. La frecuencia absoluta de A más B, que sería la frecuencia de encontrar oros o cuatros, va a estar dada por la frecuencia de los oros, o sea, del suceso A, más la frecuencia de los cuatros, o sea, del suceso B, y a esto le tenemos que restar la frecuencia de la intersección. ¿Por qué? Porque si lo pensamos de teoría de conjuntos, si yo sumo todos los elementos de A más todos los elementos del B, el suceso de la intersección lo estoy sumando dos veces. Por lo tanto, tengo que restarlo una vez para no repetirlo. Ahora bien, si a los dos miembros los divido por n para transformar esta frecuencia absoluta en frecuencia relativa, vamos a tener que la frecuencia relativa del suceso suma es igual a la frecuencia relativa de A más la frecuencia relativa de B más la frecuencia relativa, menos la frecuencia relativa del suceso AB. Y ahora, como sabemos que si n tiende a infinito o es lo suficientemente grande, esta frecuencia relativa se parece a la probabilidad, reemplazamos cada una de las frecuencias relativas por la expresión en términos de probabilidad. Y con eso llegamos a la regla de la suma para sucesos no mutuamente excluyentes. De tal manera que, en este caso, la P de A más B nos queda igual a P de A más P de B menos P de AB. En nuestro ejemplo, la P de A o B, que sería la P de encontrar un oro o un 4, estaría dada por P de A más B igual a P de A, que sería 10 sobre 40, que son, bueno, estamos imaginando un mazo de 40 cartas, ¿no? Por lo tanto son 10 de cada palo. Entonces 10 sobre 40 más la P de B, que sería 4 sobre 40, que sería la probabilidad de los 4, menos 1 sobre 40, que es la probabilidad del suceso conjunto, o sea, de la intersección. Y eso nos da 13 sobre 40. O sea que hemos aplicado para resolver esa situación o esa probabilidad la regla de la suma para sucesos no mutuamente excluyentes. El segundo caso de la regla de la suma, que es la regla de la suma para sucesos mutuamente excluyentes. En este caso, la intersección sería vacía o, dicho en otras palabras, no hay intersección, o sea, no hay ningún suceso que pertenezca a los dos conjuntos. Y el ejemplo que elegimos es que el suceso A son los oros de un mazo de cartas y el suceso B son las espadas de un mazo de cartas. Por lo tanto, en el conjunto A tendríamos los 10 oros, en el conjunto B tendríamos las 10 espadas y no hay ninguna carta que pertenezca a los dos conjuntos dándole solución a esa intersección. O sea que la intersección es vacía. Entonces, sobre la expresión matemática de la regla anterior, vamos a reemplazar el último sumando, que era la resta de P de AB, o sea, la resta de la intersección, por 0, ya que no existe intersección. Y así de simple nos queda que la regla de la suma para sucesos mutuamente excluyentes es igual a esta última expresión, P de A más B igual a P de A más P de B. En nuestro ejemplo, P de A o B, o sea, la P de oro o espada es igual a P de oro 10 sobre 40 más P de espada 10 sobre 40, o sea, 20 sobre 40, o sea, un medio. Lo cual es lógico, ¿no? Si tengo 4 palos y estoy definiendo el éxito con las cartas de oros o de espadas, estoy definiendo 2 de 4 palos, sería otra manera de razonarlo, ¿no? Lo cual me da también un medio. Vamos a ver ahora la regla de la multiplicación o del producto. Dijimos que esta regla también tiene dos situaciones posibles. La primera es la regla de la multiplicación o del producto para sucesos dependientes. Y para llegar a la expresión matemática de la regla, vamos a considerar un experimento E, que se repite una determinada cantidad n de veces,
y dos sucesos A y B. Bueno, la f de A, como sabemos, es la frecuencia o el número de veces con que se presenta el suceso A. En esta subsecuencia de A hay exactamente una cantidad f de AB repeticiones en las cuales se ha presentado el suceso B. Es decir, que la frecuencia de AB son las veces en las que ha ocurrido A y B conjuntamente. O sea que mientras se estaba presentando A, también en un subconjunto de sucesos se estaba presentando B. La razón frecuencial f de AB dividido f de A será por lo tanto la razón frecuencial del suceso B dentro de los casos en que ocurrió A. Esa razón la vamos a llamar razón frecuencial condicionada a B, relativa a la hipótesis de que se ha presentado A. Y en forma análoga podríamos hacer lo mismo con la razón frecuencial condicional de A, relativa a la hipótesis de que se ha presentado B. Pero tomemos la primera y pensemos en plantear la siguiente identidad. El cociente de frecuencias absolutas, en el numerador la frecuencia absoluta de AB, que sería el suceso conjunto, en relación a o dividido por la frecuencia relativa del suceso A, y en el segundo término de esta igualdad consideramos la misma razón dividido numerador y denominador por n. Como sabemos, cuando el n se acerca a valores grandes, este cociente para el numerador, tanto para el numerador como para el denominador, de frecuencias relativas, serán aproximadamente iguales a las probabilidades. Entonces vamos a reemplazar f de AB sobre n por P de AB, o probabilidad del suceso conjunto. Y vamos a reemplazar también f de A dividido n por probabilidad de A. En el lado izquierdo de la igualdad vamos a dejar expresada la probabilidad condicionada de B relativa a la hipótesis de que ha ocurrido A. Y de esa expresión vamos a despejar P de AB, o sea, la probabilidad del suceso conjunto. Pasamos multiplicando P de A al otro término y nos queda entonces que P de AB es igual a P de A por P de B condicionado a A. Esto que estaba en el denominador pasa al numerador, y si hubiéramos tenido la otra expresión en términos de condicionarla a la hipótesis de que ha ocurrido B, hubiéramos obtenido el segundo renglón de esa expresión, que es P de AB igual a P de B por P de A condicionado a la hipótesis de que haya ocurrido B. Bueno, estas dos últimas son las expresiones de la regla de la multiplicación o producto para sucesos dependientes. Y ahora vamos a ver cómo se establece la regla de la multiplicación o del producto para sucesos independientes. Bueno, acá tenemos también los sucesos A y B, cuyas probabilidades son P de A y P de B. Ambas, por supuesto, tienen que ser diferentes de 0 porque van a aparecer en el denominador. Y en este caso, como las hemos definido como independientes, P de A condicionado a B es igual a P de A, o sea, suceda o no suceda B, P de A condicionado a B es P de A, y P de B condicionado a A es P de B. Entonces, reemplazando las probabilidades condicionadas en la expresión de la regla anterior, que era la regla del producto para sucesos dependientes, ahora la regla de la multiplicación toma esta forma. P de AB es igual a P de A por P de B. Y si hubiéramos empezado por P de B, nos quedaría P de B por P de A. O sea, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, o sea que P de A por P de B es lo mismo que P de B por P de A. Esta es la regla de la multiplicación o producto para sucesos independientes.
Bueno, y por último, vamos a definir lo que son sucesos complementarios. También es un concepto bastante intuitivo, porque dos sucesos complementarios son, por ejemplo, el suceso A y el no A, de tal manera que cuando ocurre uno no puede ocurrir el otro, son mutuamente excluyentes, pero además de ser mutuamente excluyentes, el campo de variación conforma el espacio muestral. Por lo tanto, P de A más P de no A es igual a la probabilidad del espacio muestral y esto es igual a 1. O sea, la probabilidad de todos los sucesos que conforman el espacio muestral me tiene que dar 1. Eh, con esto, este sería un caso particular de sucesos mutuamente excluyentes, ¿no? Pero son particulares los complementarios porque la suma de sus probabilidades me tiene que dar la unidad. Bueno, con esto terminamos lo que sería la teoría de probabilidad y ahora vamos a ver algunos ejemplos para ponerle un poco de números y de cálculos a todo esto.